notable se conoce como el cubo de la suma de un binomio o como el cubo de la suma de dos términos, donde el primer término es A y el segundo término es B. En el desarrollo del producto notable, puedes observar que si el exponente es 3, el número de términos va a ser 3 más 1, es decir, 4. El primer término es a al cubo, el segundo término es 3 por a al cuadrado por b a la 1, el tercer término es 3 por a la 1 por b al cuadrado y el último término es b al cubo. Observa que el primer término se inicia con a elevado al cubo. Luego, en el segundo término tenemos a elevado al cuadrado. En el tercer término tenemos a elevado a la 1. Y en el último término no se coloca, pero es a elevado a la 0, ya que a elevado a la 0 es 1. Nos queda b al cubo por 1, que es b al cubo. En el caso de b, se inicia con b elevado al exponente 0. En el segundo término tenemos b elevado a la 1, b elevado a la 2 y por último b elevado a la 3. O b elevado a la 0, como b elevado a la 0 es igual a 1, el primer término nos queda a al cubo por 1, que es a al cubo. Los coeficientes del segundo y tercer término es 3, que es el exponente del producto notable. El producto notable, el cubo de la suma de un binomio, o lo que es lo mismo, el cubo de la suma de dos términos. Identificamos el primer término. El primer término es x y el segundo término es 5. El desarrollo viene dado por 4 términos. El primero de ellos es el cubo del primer término. Como el primer término es x, tenemos el cubo de x más el segundo término 3, que multiplica al primer término al cuadrado, es decir, x elevado al cuadrado por b, pero b, que es el segundo término, es 5, más el tercer término, que es 3 por a, pero a es el primer término, que es x, por b elevado al cuadrado, es decir, el segundo término elevado al cuadrado, por 5 elevado al cuadrado, más el cubo del segundo término, es decir, el cubo de 5. Igual, el primer término es x elevado a la 3, más el segundo término, multiplicamos 3 por 5, es 15, x elevado al cuadrado. En el tercer término tenemos 3 por x por 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado es 5 por 5. Y eso va a ser igual a 25. 3 por x por 25. Más el cubo de 5. El cubo de 5 es 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25 por 5, 125. Más
125. Igual a x al cubo más 15x al cuadrado. 3 por 25 es 75 por x más 125. Observa que los cuatro términos tienen la x con exponentes diferentes y el término independiente. Es decir, no son términos semejantes. No se pueden sumar, por lo tanto, el resultado es este. Desarrolla el cubo de la suma de dos términos. El primer término es 2 por x. Y el segundo término es 3. Luego, el desarrollo va a ser igual al cubo del primer término. Es decir, al cubo de 2 por x. Más el segundo término es 3 por el primer término, que es 2 por x, elevado al cuadrado, por el segundo término, que es 3, más el tercer término, que es 3 por a, por el primer término, que es 2 por x, por b al cuadrado, es decir, el segundo término, que es 3 elevado al cuadrado, más el cuarto término, que es el cubo del segundo término, es decir, el cubo de 3. Esto es igual. 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2, que es 8, por x, que tiene exponente 1 elevado a la 3, es x 1 por 3, 3, más 3 por 2 elevado a la 2 es 2 por 2, que es 4, x elevado al cuadrado, por 3, más 3 por 2 por x, 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, que es 9, más 3 elevado al cubo es 3 por 3 por 3, que es 27. Esto va a ser igual 8, esto va igual 8 por x cubo, más el segundo término, 3 por 4, 12, 12 por 3 es 36, x al cuadrado, más 3 por 2, 6 por 9, 54 por x, más 27.